Súper, bueno, pues vamos a comenzar este primer bloque, esta primera clase de este siguiente bloque, que es el bloque de la Revolución Mexicana, que por cierto, aquí hay muchos avisos parroquiales. Yo les había dicho, en algún momento se los había adelantado, que el siguiente capítulo de Las Meninas es la Revolución Mexicana, entonces va a estar muy padre porque cuando termine Maximiliano y Carlota van a ver la revolución y va a estar muy padre. Bueno, siempre es bueno conocer, ¿no? Además, definitivamente el tema. Entonces está muy, muy padre. Y la segunda es que, bueno, la Revolución Mexicana es de verdad un tema fascinante. Cuando Ale y yo empezamos a hacer estas clases y eran dos clases de Revolución Mexicana y luego se volvieron tres y ahorita ya se volvió un bloque, casi un bloque completo, porque creo que es el momento de más intrigas y de más caos en la historia de México, que es buenísimo, ¿no? Y la verdad es que se volvió muy complicado hacer la Revolución Mexicana en dos sesiones y luego fueron tres. Y lo que decidimos es armar este bloque de prácticamente la revolución, en donde es la decadencia del porfiriato, pero es la historia de la revolución desde las visiones de cada uno de los grandes héroes, entre comillas, que es la visión de Madero, la visión de Villa, la visión de Zapata, la visión de Carranza, y luego toda una clase que junta todo y ya hacemos la revisión completa de la Revolución Mexicana, que fácil, bajita, bajita la mano, duró 10 años y extendida, como la vamos a ver, duró 20 años. Y luego hay todavía un montón de gente que dice que no, y con mucha razón, que la revolución no ha acabado. ¿No? O sea, entonces sí son muchas cosas que vamos a ir viendo. Y en este bloque vamos a desmitificar, ¿no? Realmente quiénes son los héroes y los buenos y los malos. Y van a amar mucho van a amar mucho a Villa, porque de Villa solo son dos, de tan solo son dos clases de Villa, a veces se vuelven tres, que es una figura que lo vamos a amar y que lo vamos a odiar. Y luego Madero, que lo van a ustedes a ultra mega amar, pero luego lo van a odiar y se van a estar así mordiendo las uñas de Madero, no lo hagas, por Dios, Madero, no. Y ahí va Madero y lo hace, ¿no? O sea, de verdad vamos a ir conociendo y desmenuzando a los personajes de un problema tan grave que es la Revolución Mexicana. Y por eso es que bloque es pero tan interesante, porque no es una historia, sino son múltiples historias. ¿Se acuerdan que cuando vimos en el bloque no el pasado, sino el antepasado, la independencia de México, que hablábamos de Hidalgo y Morelos y Carranza, Guerrero y todos ellos? O sea, es también exactamente un mismo proceso de múltiples historias que se van a interconectar. Y la verdad es que también cuando vayamos avanzando en este bloque de Revolución Mexicana, nos vamos a dar cuenta de algo increíble, que es la construcción de la modernidad en México. Gracias a este curso, ustedes van a poder entender qué pasa con el México postrevolucionario. De entrada, el surgimiento del PRI, el nacimiento del PRI, y por lo tanto de los 70 años de México en el priismo. O sea, ya de entrada ya es eso, ¿no? Y además de esa parte, pues el conocimiento de cómo es que se funda el México institucional, cómo damos el salto al México que tenemos ahorita, ¿no? Y eso es lo que viene en el último de los módulos, que es el que seguiría, el último de los módulos de octubre a diciembre, ¿ok? Y ya terminaríamos esta visión de la historia de México en general. Entonces, realmente esta parte es muy emocionante, muchísimo, muy emocionante, llena de héroes, de villanos. Sí, las personas que han estado a lo largo de estos ya 4 módulos, ¿no? Desde el México prehispánico hasta ahorita, que es el cuarto, vamos a hablar van a conocer al villano más villano, al villano villanísimo, la maldad absoluta y encarnada. Ya saben cómo soy yo, y ya saben que yo les digo que pues no todos son ni héroes ni villanos, sino tienen toda una escala de grises, y vemos la parte buena de Juárez, pero la parte mala, y la parte buena de tal héroe, pero la parte mala. Bueno, no, con sí, que es Victoriano Huerta, ese sí es malo, malo, malo como la carne de puerco, o sea, malo por donde lo mires, ese sí es maldad absoluta, ese no tiene
no se redime la historia. O sea, creo que vamos a llegar a conocer estos grandes personajes que además tienen nombres de delegaciones y tienen nombres de calles, y es muy padre escucharlos y ver qué los hizo un Gustavo Madero, como el de la delegación, un Venustiano Carranza, como el de la delegación, un Felipe Ángeles, como el del aeropuerto. O sea, aquí salen todos estos, ¿no? Y entonces decimos, ok, lo conozco, lo vamos ubicando y vamos entendiendo cuál es el papel de esta historia. Por supuesto que también vamos a hablar de Villa, de Zapata, vamos a hablar de las mujeres en la revolución. O sea, vamos a tener como de todo. Es una telenovela. Esta temporada está re buena, ¿eh? Esta temporada sí es muy caótica, muy de traición. Quizá la temporada más sangrienta que vamos a empezar en este curso, que hemos visto en este curso. Y bueno, pues sin más ni más, vámonos con la sesión, ¿ok? Después de esta introducción de lo que va a tratar el curso. Aquí ya tenemos la presentación y bueno, pues vámonos de entrada, ¿ok? Vamos a hacer una serie de conexiones del módulo pasado a este. Es muy importante para mí que lo entiendan, ¿no? Porque, pues sí, hay que ver dónde acaba, dónde acaba el porfiriato, ¿ok? Esta fotografía es de John Kenneth Turner, que hace en algún momento la entrevista, un libro más bien, a Porfirio Díaz, un libro de México, del porfiriato en ese momento, de lo que está viviendo México, que le llama México Bárbaro. Y no solamente John Kenneth Turner es importante en este contexto, sino también el gran periodista de apellido Creelman, que se conoce como, en la historia de México, como la entrevista Díaz-Creelman. Aquí podemos empezar nuestra telenovela, el drama, porque Turner y Creelman son dos personas que van a demostrar la importancia de la decadencia del porfiriato. Vamos un poquito de contexto. Porfirio Díaz, sí, ya como lo habíamos hablado, tiene un gobierno a lo largo de 30 y pico años. Denme un segundo, por favor. A ver, Copito. Sí, ándale, va. Sal, ándale, Copito. Díaz tiene un gobierno ya de 35 años llamado el Porfiriato, ¿sí? Como lo hemos venido viendo. Y aunque por un lado vimos que el Porfiriato tuvo cosas muy bonitas y muy padres y realmente fueron muy importantes, ¿no? En ese sentido, también nos dimos cuenta que este periodo pues tenía muchísima pobreza. Vamos a situar tres grandes problemas aquí. Vamos a sacar nuestras plumones, ¿sale? Para que aquí pongamos los grandes problemas del porfiriato. Vamos a dividirlos en 4 grandes problemas del porfiriato, que ya para este momento, 1900 a 1910, ya están realmente siendo un gran problema. El primer problema es político, ¿sí? Ahorita lo explicamos. El segundo problema es agrario. El tercer problema es un problema de imposición o violencia gubernamental. Violencia gubernamental. Y hay otro problema también que va a ser el problema de la libertad de prensa. ¿Okay? Libertad de prensa. ¿Okay? Estos son los 4 grandes problemas, los podríamos definir en ese sentido, ¿no? A lo largo del porfiriato ya en la última década. Vamos a explicar cada uno de estos 4 grandes problemas. Más le pongo la flechita en blanco porque como tenemos TOC, ¿verdad? No nos gustan estas flechas en rojo por ahora. Ok, aquí tenemos esto y de este lado tenemos esto. Ok. ¿En qué se basa el problema político del porfiriato? Para la gente que está ingresando hasta ahorita, lo estamos dividiendo los 4 grandes problemas que tendría el México porfiriato. Bueno, el México del porfiriato, el problema político es no hay sucesor. ¿Quién es el sucesor? No es sucesión. La sucesión presidencial es un gran problema. ¿Ok? Porfirio Díaz es el presidente, es el héroe que peleó contra Maximiliano, ¿se acuerdan? Porfirio Díaz es el heredero de Benito Juárez. Porfirio Díaz es el creador de la nueva narrativa histórica de México. ¿Se acuerdan cuando vimos el diseño de la avenida de Paseo de la Reforma? Cómo Díaz y sus ideólogos habían construido toda una narrativa hasta llegar al monumento vivo que era Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec. Es el héroe militar.
es el héroe. Porfirio es el único que queda de esta camada de grandes políticos y militares. Entonces, Porfirio es el presidente. ¿Quién es el sucesor? Y ahí está un gran problema, ¿ok? Por un lado, hay una idea de un Bernardo Reyes. Bernardo Reyes es un militar, ¿sale? Muy poderoso, muy a la vieja escopia de Porfirio Díaz tal cual. Hay otro que se llama Ramón Corral, ¿sí? Y hay otro que se llama Félix Díaz, que es el sobrino de Porfirio Díaz, ¿ok? Entonces, este sobrino de Porfirio Díaz, todo el mundo va a decir que este señor es importante y es el que va a ser el que sigue, perdón, es Félix Díaz, ¿ok? Pero este señor, este jovencito, pues la verdad es que no tiene mayor logro. Paco Ignacio Taibo, en un documental que les voy a dejar que vean en su momento de tarea, que les va a encantar, habla de que Félix Díaz pues es el sobrinísimo, o sea, no tiene otra virtud más que ser sobrino del tío, ¿no? Entonces están estas tres personas. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Cuáles de estos van a ser los sucesores? ¿Es Bernardo Reyes el gran militar? ¿Es Ramón Corral el otro gran militar? ¿Es Félix Díaz el sobrino del presidente? ¿Quién va a ser? Y mientras tanto no hay una política clara. Para este momento recordemos que ya está permitida la reelección, la reelección, no, reelección, está bien escrito, continua, y entonces tenemos un gran problema. Ahora, toda la casta porfiriana, la casta burocrática, está, la verdad, de verdad, burocrática, muy, pero muy bien a la expectativa de cuando este señor se muera. Porque todo el mundo sabe que Porfirio Díaz se va a morir en la silla presidencial. Eso definitivamente, los 30 y pico años de gobierno del porfiriato han dejado muy claro. Y este orden, ¿sí? Este orden y progreso que trae Porfirio Díaz, pues lo ha dejado bastante claro, ¿no? En ese sentido podríamos decir, todo el mundo sabe que este señor se va a morir en la silla y nadie está en contra de eso, de verdad, en lo absoluto. Nadie está en contra de eso dentro de la clase burocrática, pero todos están con un respeto a Porfirio Díaz porque gracias al porfiriato se creó la clase burocrática, ¿sí? Los godines, que les decimos ahora, pero por otro lado, este respeto es un respeto de sí, y me voy a mantener hasta que el señor Díaz se mantenga en el poder. ¿Ok? Yo mientras tanto voy a estar expectante. Voy a ver quién es. Y bueno, esta clase burocrática, el problema es que pues al morir el presidente, subiría un nuevo presidente y con ello subirían nuevos miembros a esta nueva clase burocrática y administrativa gubernamental. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, pues me refiero a que serían nuevos gobernadores, alcaldes, directivos de los ministerios, los ministros y el gabinete presidencial. ¿Se acuerdan de el gabinete de los científicos de Díaz? O sea, sería todo un gran cambio completamente. Por lo tanto, es que militares, ministros, senadores, diputados, hasta incluso burócratas de cada una de las instituciones del gobierno están expectantes, al acecho. En el momento en el que haya un cambio, todo el mundo se va a querer agarrar del nuevo cambio y por eso todo el mundo está tranquilo en apariencia, pero nervioso en ver cómo va a suceder este problema. ¿Ok? Y ese es el problema de la sucesión, cuando no sabemos quién llega de estos tres, que son los posibles candidatos. Los tres son amigos de Díaz, los tres son los presidenciables, por así decirlo, y abajo de ellos, imagínense, toda la gente de Félix Díaz, toda la gente de Ramón Corral, toda la gente de Bernardo Reyes. O sea, está un nervio, pero de verdad, un nervio tremendo entre 1900 a 1910. ¿Ok? Ese sería el problema número uno, el problema de la sucesión, que es el problema político. ¿Sale? Recuerden que cualquier duda, pregunta acá, las podemos ir viendo en el chat y las podemos ir contestando, ¿sale?
Vámonos con el problema de lo agrario. Ush, este problema está muy fuerte y la verdad es que es parte que no le gusta a la mayoría de la gente muy nacionalista hablar de este problema, pero como en estas clases nos gusta estar hablando de estas cosas y explicarlas bien, pues vamos con ello. El problema agrario, vamos a ponerle aquí, y por eso qué bueno que tomaron el módulo anterior, vamos a poner el problema de las leyes de reforma. Y ustedes me van a decir, ¿qué? ¿Hubo problema de las leyes de reforma? No, no inventes. Pues sí, hubo problema de las leyes de reforma. ¿Se acuerdan que Juárez, sí, hacia la mitad del siglo XIX, hizo la guerra de reforma para la institución de una nueva constitución, la Constitución de 1857? ¿Se acuerdan que en esta Constitución de 1857 estaban los más liberales artículos? Estos artículos y leyes eran, por ejemplo, la ley de desamortización. ¿Se acuerdan de la famosa ley de desamortización? De quitarle a las tierras a la iglesia, de exclaustración de frailes y de monjas, ¿recuerdan? Que lo sacaron, exclaustración, y también de nacionalización. O sea, los bienes de la iglesia, sí, son bienes del Estado, ¿ok? Ahora bien, pero ¿se acuerdan que estas leyes no eran leyes necesariamente anticlericales? Lo que buscaba Juárez y sus ministros, ¿se acuerdan de Sebastián Lerdo de Tejada? ¿Se acuerdan de Guillermo Prieto? Ok, bueno, de José María Iglesias, de todos ellos, ¿ok? Lo que quería él era hacer una nueva legislación de la tierra. Ese era todo el objetivo, un objetivo muy importante. ¿Por qué? Bueno, ahí les va. La legislación de la tierra anterior que quiso cambiar Juárez era una legislación de la tierra del virreinato. Es decir, vamos a poner este ejemplo para que quede muy claro. Supongamos que todos los que estamos presentes aquí somos pueblos indígenas en 1857. ¿Ok? Así tal cual. Está el pueblo indígena de Alejandro, de Berta, de Eda, de Emi, de Fanny, de Janet, de Josefa, de Marí. Cada uno es un pueblo. ¿Ok? Si yo les pido a ustedes, si yo soy el presidente en ese momento, y les digo, oigan, ¿cuáles son sus títulos de propiedad? Así como una casa, ¿no? Las casas que vivimos o que rentamos, los lugares donde vivimos o rentamos, pues tenemos un contrato que nos avala que nosotros somos los dueños o en su defecto que nosotros estamos rentando a una propiedad, ¿sí? Y ese título de propiedad, las escrituras de mi casa o el contrato de arrendamiento con mi casero o casera, me va a avalar a mí. Yo soy una persona que legalmente tiene esta propiedad, comprada o rentada. ¿La rento o es mía? ¿Ok? En el momento de de las leyes de reforma, la mayoría de los títulos de propiedad, escrituras, por así decirlo, de los pueblos indígenas, eran una legislación del virreinato. Es decir, no había habido un cambio. Supongamos que el pueblo de Janet y de Josefa y de María y de Paulina y de Raquel y de Vivian tenía el título de propiedad que se había sacado en el virreinato. Lo había dado el rey de España o la corona española. Y entonces Juárez, cuando vio esto, dijo, hay que reestructurarlo. No es posible de ninguna manera que México siga teniendo títulos de propiedad de la época del virreinato, porque ya estamos en 1857 y la independencia fue en 1821. Entonces hay una desactualización, por decirlo de esta manera. Entonces, como hay una desactualización en ese sentido, pues hay que actualizarla, ¿ok? El problema es que, ¿se acuerdan que la lucha de la guerra de reforma fue entre Iglesia y Juárez? Porque cuando Juárez le dijo a la Iglesia, me das ahora tus propiedades, porque habían sido otorgadas por la corona y dejó a la Iglesia sin propiedades, pues también de refilón se pasó a fregar a los pueblos indígenas.
porque los pueblos indígenas ante las leyes de reforma se vieron súper afectados. Las leyes de reforma decían básicamente, no hay títulos de propiedad más que los sacados por el gobierno mexicano. Y la iglesia se enfrentó a la guerra y dijo, de ninguna manera me vas a quitar mis títulos de propiedad. Mis títulos de propiedad son legítimos. Pero el gobierno de Juárez en ese momento le contestó, no, porque tus títulos de propiedad son virreinales, y se los quitó. Todo el mundo voltea a ver la lucha que tuvo la iglesia y el gobierno en épocas de Juárez, pero muy poca gente sabe o se da cuenta que en esta lucha entre iglesia y pueblo y gobierno, los pueblos indígenas también salieron bien balaceados, ¿ok? Salieron pero bien fregados estos pueblos. Porque al final lo que sucedió es que el gobierno también le quitó a los indígenas las tierras, porque muchísimos indígenas no quisieron avalarse. Ahora, la mayoría de los indígenas estaban a favor de la iglesia. ¿Se acuerdan? Porque la iglesia era la que otorgaba todo hacia el mundo indígena. Y además la iglesia tenía sometida en un mar de ignorancia a los pueblos indígenas. Por lo tanto, si llegaba el padrecito de la comarca, la única figura de autoridad, y le decía a Berta y al pueblo de Berta que pues Juárez era malévolo, era el hijo del demonio, ¿sí? Era el iconoclasta berriondo y el umpalumpa zapoteco, y entonces era el hijo de Satanás que le estaba quitando a la Santa Madre Iglesia todo. Pues entonces los indígenas, en esta usos y costumbres y visión favorable a la iglesia, pues le iban a creer más a la iglesia y por ende iban a estar enemistados en contra del gobierno. Todo esto pasó y fue una cosa verdaderamente súper fea y súper gruesa. Los indígenas perdieron, muchísimos pueblos indígenas perdieron el título de propiedad que tenían, porque no querían o no podían o no sabían avalarse ante el gobierno y pedir el nuevo título de propiedad. Esto favoreció muchísimo al gobierno. ¿Por qué? Porque cuando se acuerdan que Juárez lo que quería hacer era tener inversores extranjeros, bueno, pues ahí estuvo la solución. Llego y le quito al pueblo de Berta, Eda, Emi, Fanny y todas ellas sus títulos de propiedad. Ahora son mis tierras, gubernamentalmente hablando, y yo gobierno, le puedo vender mis tierras a quien quiera. Y entonces, ahí mira, ahí vienen los ingleses, ahí vienen los norteamericanos, que Órale. exacto. Y entonces, ahí sí, yo gobierno mexicano, y ojo, no solo fue Juárez, fue la administración de Juárez, la de Lerdo de Tejada, la de Porfirio Díaz. ¿Que quieren los ingleses inconstruct? Adelante, se los vendo. Y aquí viene el problema más grande. Los pueblos indígenas pasaron de ser Dueños. exacto, dueños a empleados. Porque imagínense que el pueblo de Berta ya se quedó sin título, pero llegó Alejandro, que es extranjero, y entonces compra esta tierra, pues automáticamente los indígenas que estaban allí van a ser ahora empleados de. Y en este proceso de ser empleados, el gobierno de Porfirio Díaz va a permitir un montón de poder al dueño. De poder al dueño. Y los empleados van a pasar de ser empleados a esclavos legales. Aquí entran unas cosas que, voy a subir esto acá para que me quepa, las famosas tiendas de raya y el famoso cuerpo de rurales. Vamos a explicar esto a continuación. Vamos a quitar esto de este lado. Ok, vamos a subir esto para que se entienda. Ok. ¿Qué son las tiendas de raya? A ver, las tiendas de raya es una manera de esclavitud terrible. Vamos a explicarlo con este ejemplo. Supongamos que Berta ya es extranjera y ya compró sus terrenos y vienen con esos terrenos un montón de gente, ¿ok? Ya, estuvo bien. Ahora, estos empleados de la hacienda de Berta, que somos todos los demás de esta clase, por ley no podemos consumir nada más que las cosas de la hacienda.
Entonces Berta va a abrir una tienda dentro de la hacienda, una tienda que se llama tienda de raya. ¿Qué es la raya? La raya es la palabra que se utilizaba para la nómina. Entonces, en la raya estamos Alejandro, Eda, Emi, Fanny, Janet, Josefa, Liz, yo, Marí, Paulina, Raquel y Vivian. ¿Ok? Ahí estamos nosotros, muy felices y contentos. Bueno, no, ni felices ni contentos trabajan. Y entonces un día supongamos que yo quiero pues comprar eh, arroz o frijol o maíz para mi familia que trabaja también. La única manera de yo hacerme de maíz es yendo a la tienda de raya de la misma hacienda de Berta. Es decir, yo trabajo para Berta y compro en la tienda de Berta. La tienda de Berta es una tienda que aplica para los trabajadores de su propia hacienda. Y entonces llego yo y le digo a la gente, al capataz, me da 1 kilo de maíz y el maíz me lo da y se lo compro y ya. Es decir, el sueldo que yo estoy ganando por ser peón o agricultor de Berta, me lo da la propia Berta, pero yo le pago a Berta por las cosas que yo quiera comprar, porque no puedo comprar en otro lado más que en su tienda. Eso significa que Berta puede ponerle el precio que quiera al maíz, el precio que quiera al frijol y el precio que quiera al algodón, a la madera, a lo que se le antoje. Y por lo tanto, nosotros los empleados, los indígenas campesinos o los capataces o los administradores o las sirvientas o lo que quieran, solo vivimos para poder comprar en esa tienda. Entonces, los hacendados le van a empezar a subir el precio y lo único que van a hacer es que Alejandro se endeude. Y cuando Alejandro, Eda y Emi se mueren, los hijos de Alejandro, Eda y Emi son los que heredan la deuda y se empieza un crecimiento de deuda tremendo a décadas, porque como los peones y los trabajadores y las sirvientas y los campesinos están esclavizados en esa hacienda, no pueden comprar en otro lugar, no se pueden valer de otra cosa, por lo tanto se están volviendo deudores. Y esa deuda se paga con años de trabajo. Por eso estamos hablando de una esclavitud legal. Las leyes de Porfirio Díaz, las leyes permiten que los hacendados sean los dueños y señores de las vidas de sus empleados y de la gente que va a tener allí. Esa es la cuestión bien interesante de las tiendas de raya. Ahora, si volteamos a ver que el 70% aproximadamente, según el doctor Enrique Florescano, de la forma en que trabajaba México era por haciendas, entonces las haciendas mineras, haciendas agropecuarias, las haciendas enequeneras, haciendas lo que tú quieras y mandes, ¿sí? Cerveceras y demás, pues entonces estamos hablando de que el 70% de la población del interior de la República estaba viviendo en una esclavitud legal. O sea, de ese nivel, ese es un problema de la hacienda, de la tierra, de lo agrario. Ahora bien, el siguiente, cuerpo de rurales, va con la primera, la tienda de raya. Supongamos que entonces Vivian, Raquel, Paulina y yo decimos, pues ya no quiero, yo ya no quiero hacer nada de esto, yo me quiero escapar, ya me quiero ir. ¿Yo qué necesidad tengo de estar así? Yo no quiero ser esclavo. Entonces me escapo o me levanto en armas o hago un escándalo o me le enfrento al patrón. ¿Y qué va a hacer el patrón? Bueno, pues recurre al cuerpo de rural. ¿Qué es el cuerpo de rural? Los cuerpos de rurales, podríamos definirlo que eran, digamos, la policía de ese momento, ¿ok? Hoy, por ejemplo, tenemos a la Guardia Nacional, que cuida los caminos y los territorios. Ese es el objetivo, en teoría, ¿ok? De la Guardia Nacional. Y entonces, la Guardia Nacional la dirige el gobierno. En ese momento se llamaba Cuerpo de Rurales y era una policía que cuidaba, entre comillas, los caminos entre las haciendas y tenía el control particularmente del interior de la República Mexicana. ¿Ok? El problema
real aquí es que la Guardia Nacional lo que tenía era una corrupción institucionalizada. Los hacendados eran los que contrataban a sus policías, a sus cuerpos de rurales. Y entonces, si Vivian, Raquel, Paulina y yo nos queríamos escapar, no podíamos. Nos mataban en el camino. Porque el hacendado le decía a su cuerpo de rurales, ya se escaparon 4, ve por ellos. ¡Pum! Los mataban. O vamos a hacer una red de corrupción de asaltos de caminos. Y la siguen. Y en ese sentido, los hacendados, en ese sentido, lo que hacían era, voy a sobornar al patrón para que me deje hacer. Y el patrón soborna al gobernador del estado. Y el gobernador del estado soborna al senador del estado y al presidente. ¿Sí me explico? Es una red de corrupción para arriba y para abajo, donde todos se están beneficiando. Ojo, todos los que no son los indígenas y los campesinos. ¿Ok? Eso es lo que nos lleva al tercer bloque. Dice aquí, déjala todavía lo super... Por supuesto, sí, digo, por supuesto, por supuesto. O sea, ese es el asunto. Por eso el término de la Guardia Nacional es un ejemplo, es un ejercicio, ¿no? Que traemos a la actualidad. Porque en teoría está hecho para la vigilancia y el escrutinio de cada uno de los elementos de la seguridad nacional, pero en realidad los niveles de corrupción que conocemos y los que desconocemos están muy cañones. Eso funciona el concepto de cuerpos rurales, ¿ok? Es una buena visión lo que nos dice Jalal, ¿no? Ahora, la violencia gubernamental es la que nos lleva al siguiente bloque, ¿ok? En este sentido, vamos a poner una flechita de aquí y de acá. Sí, la raya, porque la raya era la palabra de la nómina, ¿ok? De la raya, ¿sí? Es la nómina en ese momento, así se le dice. Entonces, la tienda para la nómina de la hacienda. Entonces, las tiendas de raya es un problema de violencia. Pero sí sabes por qué le decían la raya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando les hacían firmar la deuda, no sabían firmar porque eran analfabetas, entonces nomás pintaban una raya. Raya, así es, exacto. O a veces pintaban una X, un tache O que una también X. rayas. Así es, así es. Así es, mi querida Eda. Las tiendas de la raya y los cuerpos de roles. Que además, imagínate, o sea, tú si eres dueño de la tienda de la raya, pues puedes poner lo que quieras, ¿no? De precio. Ahora bien, esta es otra cosa. Esto es en el campo, ¿ok? La misma violencia gubernamental, pero también la corrupción, ¿ok? La corrupción gubernamental. Así tal. Pero también es la imposición de una violencia de Estado. Cuando en Cananea o Río Blanco, que son las dos de las más importantes y conocidas sublevaciones de haciendas o de pueblos, pero ojo, no fueron dos, fueron un chorro, ¿ok? Fueron un chorro y 2 montones, ¿sale? Pero cuando de estas dos se levantan, ¿qué sucede con el gobierno de México? Bueno, el gobierno de México dice, medio desde el presidente al gobernador del estado, al alcalde del municipio, al hacendado de la hacienda, en ese sentido que va para abajo es, me los matas en caliente, como dijera Porfirio Díaz, el famoso mátalos en caliente. Entonces, yo no puedo tener un levantamiento en contra del gobierno en las ciudades. Pensemos Guadalajara, Monterrey, Morelia, pensemos en Puebla, pensemos en las principales ciudades
hacendadas, más bien, perdón, industrializadas, Aguascalientes, por ejemplo, de las más, Zacatecas, Taxco, ¿ok? Yo no puedo, o portuarias, Veracruz, Acapulco, o hacendadas del sur, todas las haciendas enequeneras de Yucatán, de la península de Yucatán. Yo no puedo tener un levantamiento en mis haciendas o en mis ciudades o en mis puertos porque el gobierno de Porfirio Díaz tiene ojos de arriba para abajo. Tiene ojos en todos lados, ojos y oídos en todos lados. Y entonces esos ojos y oídos en todos lados van a hacer que cualquier levantamiento que yo tenga en ciudades, puertos, carreteras, vías de comunicación, haciendas, inmediatamente me caiga o el cuerpo de rurales o me caiga el ejército. Los hacendados son entonces los ojos y los oídos de los alcaldes, que son los ojos y los oídos de los gobernadores, que son los ojos y oídos del Congreso. Está súper corrupto este asunto. ¿Y por qué llegamos a estos niveles de la corrupción? Pues porque tuvimos 30 años de porfiriato, de un montón de gente, ¿sí? Que está haciendo y deshaciendo tal cual y como se le antoja en esta institucionalización de la violencia. Esa es la otra cara del porfiriato, de la que medio mencionábamos y hablábamos en el trimestre anterior. Y que ahorita con estamos abriendo este nuevo trimestre para que, sí, muy bonito tu desfile del centenario, tu columna de independencia, qué bonita tu paseo de la reforma, qué bonito tus palacios y tu moda francesada, pero esta es la otra cara de la moneda. Esto, durante 30 años los niveles de corrupción del porfiriato empezaron a generar todas estas jerarquía constitucionalizada, corrupción de la corrupción institucionalizada, ¿ok? Entonces, eso pasa. Ahora, en las ciudades, la represión tremendísima que nos lleva a la libertad de prensa. Los periódicos, por ejemplo, como de los hermanos Magón, o la sátira política, por ejemplo, como la de La Catrina. Exacto, muy bien, de la Catrina, de José Guadalupe Posada, que hablaremos de él también. Todo esto es una clase introductoria. Vamos a hablar también ahí, exactamente, de la Catrina, porque es bien bonita. Vamos a hablar de Posadas, vamos a tener una clase de Posadas la siguiente sesión. Igual y llegamos en esta, pero es buenísima, porque la Catrina es una sátira social, ¿ok? Que hace José Guadalupe Posada, pero el señor Posada no solamente hacía una sátira social, también la hacía política. De hecho, vamos a hablar de todo esto. Y obviamente, además de los periódicos, sin libertad de prensa, de una imposible o una persecución a la sátira política, pues también está lo que hoy llamamos la oposición, la figura de la oposición. En términos políticos, ¿qué es la oposición? Todo aquel ideología que no está en el poder, así tal cual. Cuando el PRI estaba en el poder, la oposición eran los demás. Cuando el PRD o el PAN, los demás. La oposición es, pues, los que no estarían a favor de Porfirio Díaz. Pero aquí viene la pregunta. En el porfiriato, ¿quién es la oposición? La respuesta es nadie, porque no te dejan ser oposición. Te matan si eres oposición. Entonces, en ese sentido, tenemos el gran problema de, chin, ¿quién es la oposición? Claro, están los hermanos Magón, está Posada, está Madero, escribiendo un libro en 1908 llamado La sucesión presidencial. O sea, sí hay gente, sí se está quejando la gente. Los líderes de los movimientos de los hacendados, sí están los pensadores, los intelectuales, pero si dicen pío, llega el cuerpo de rurales, el gobierno, el Estado, el ejército y se acabó. No hay oposición. Entonces, estos son los grandes 4 problemas, digo, hay muchos más, pero estructuralmente hablando, de estos, y ven cómo están ligados, ¿no? Lo político, la falta de una nueva constitución, la falta de un nuevo
cambio nos lleva al anquilosamiento de las leyes. El anquilosamiento de las leyes y el anquilosamiento de la estructura política nos llevan a una violencia gubernamental, porque eso se sostiene desde una violencia gubernamental. Y eso nos lleva a una anulación de la oposición y persecución de la censura y búsqueda de la censura, ¿no? Para la libertad política, la sátira política, obviamente los periódicos, ¿no? Y en general de todo esto. A partir de estas 4 pilares, por así decirlo, o caras, ¿no? Se pueden entender, de aquí se desglosan, se subdesglosan los otros grandes problemas políticos, que a contraposición del discurso presidencial es sí, existe esto, pero ¿cuál es la contraposición? La contraposición del Estado es, no importa, porque es orden y progreso. Esto es lo que cuesta la paz. ¿Se acuerdan que hablamos de esta cuestión? El orden y progreso se generan a partir de ¿qué? Ahí les va. 1, el brazo duro del gobierno. Esto a partir de la figura paternal de Díaz. Claro, esto se sostiene a partir de la institucionalización del país. ¿Sí? Y todo esto, la opresión, la censura y demás, del otro lado, del lado del discurso gubernamental, recibe un nombre. Y ese nombre se lo pone Porfirio Díaz. Y lo vimos en el trimestre anterior, que es la Pax Porfiriana. La paz de Porfirio Díaz, que incluye tu economía, que es muy buena, tu arte, que es muy bello, tu industria, que es súper maravillosa, tu modernización, que es increíble, y todo esto, claro, uno lo ve y dice, bueno, pues sí, es que eso cuesta, sí, pero según los historiadores dedicados a los censos y a la historia de la economía, como el doctor que le cité hace ratito, el doctor Enrique Florescano, que es especialista en el desarrollo económico de México a lo largo de su historia, maravilloso el señor, un poco aburrido los libros, la verdad, pero son como muy especializados, pero muy maravillosos, ¿eh? De verdad, si alguna vez quieren adentrarse a un estudio de cómo ha ido evolucionando el dinero o estas estructuras de poder en relación a la economía, les recomiendo los libros de Enrique Florescano, el doctor Enrique Florescano, una eminencia en la materia. La crisis agrícola, por ejemplo, del doctor Enrique Florescano, hay un libro llamado La crisis agrícola 1521-1910, es un análisis fantástico de todo esto, ¿no? Y entonces, en estos análisis decimos, mira qué bonito está, pero solo si somos del 5% de la población. Este 5% de la población, que es la élite porfiriana, la de la Belle Époque, ¿sí? La élite que disfruta el Palacio de Bellas Artes en construcción o el Palacio de Correos para sus cartas, ¿sí? Es la élite que disfruta el Paseo de la Reforma y los grandes bailes, la élite que vemos que nos encanta, que creemos que nos tocaría a nosotros, pero no nos tocaría a nosotros realmente simplemente por probabilidad y estadística, ¿no? Nosotros estaríamos en el 95% de ¿qué es esto? Esto afecta al 95% de la población. O sea, sí, o sea, todo eso a costa de qué, ¿no? Exactamente. Y es que, claro, cuando vamos al Munal o a Bellas Artes o a Correos decimos, ay, mira qué bonito. O cuando vemos las fotos del Porfiriato decimos, qué hermoso, yo quisiera ese vestido o esa vida tan elegante. ¿Qué es lo que después el cine de oro mexicano va a sacar? Estas películas como de, ay, qué bellos tiempos o qué buenos tiempos, don Porfirio, con el gran artista Joaquín Pardavé, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que son estas películas donde se muestra la idealización de un México porfiriano. Es que, vamos, sí, por supuesto que sí, y los hermanos Sanborns, y los vestidos, y la Casa Requena, y el Art Nouveau, y lo que quieras,
Pero si te tocaba ser del 5% de la población que pertenecía al gobierno, a la burocracia y a la institucionalización. Si eras del otro 95% de la población que incluía a la clase obrera, todos los que trabajaban en las industrias, ¿o a poco creen que las industrias se manejaban solas? ¿No? O sea, las fábricas, ¿sí? Las presas de electricidad, las fábricas, las vías ferroviarias, todos estos obreros de las telecomunicaciones, o sea, si eras de la clase obrera o si eras de la clase campesina, ajá, de las haciendas, ¿sí? Tal cual. O si eras, híjole, de la parte paupérrima, ajá, lo paupérrimo. Creo que no lleva acento. El paupérrimo es el pobre del pobre. O sea, si tú estabas en el 95% que era todo esto, ya te tocaba la afectación del esquema político o del esquema agrario o de la violencia gubernamental o de la libertad de prensa o en el peor de los casos, todas juntas. Y si eres del solo 5% de la población, pues claro que ves bonito el orden y el progreso, la Pax Porfiriana, la institucionalización del país, y entonces tienes estas frases de, es que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y es como de, sí, claro, por supuesto, sí, sí, claro, entiendo que mucha gente es huevona, ¿no? Floja, por eso sí, pero, oye, ¿cómo le vas a decir a los indígenas raramurís? Ajá, o cómo les vas a decir a los indígenas que no tienen escuela de que es pobre, porque quiere. No, no, es pobre porque le tocó estar en la colita de la modernización del país. Ese es el asunto. Y ellos son los que sufren de bla, 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 bla. Lo acabamos de vivir. Nos acaba de pasar con la pandemia. Todos nos sentíamos muy bonitos y muy felices porque podíamos conectarnos, tenemos el privilegio de conectarnos al Zoom y seguir con nuestra vida. No todo el mundo podía. Como todo el mundo podía, exactamente. ¿Qué pasó con el 90 y tantos % de la población indígena, ¿no? Que vive en la sierra, en la selva, en el desierto, en la montaña, en donde quieras, donde el internet le llega de a 5 gigas, no les llega de a 50 gigas, no, les llega de a 2.0 contagotas, y entonces es el problema. ¿Qué pasó con ellos? Yo que estoy en el ámbito de la educación me enteré de unas cosas terribles donde pues simplemente los niños perdieron el ciclo escolar 2 años. Y ya, porque no hay internet, porque no hay luz. Porque no hay, obviamente no hay, es como cuando Felipín Canallín, ¿no? ¿Cómo le dice? Felipe Anaya, les dijo, vamos a regalar tablets. Es que no necesitan tablets, necesitan comer, necesitan luz, necesita que la luz llegue al pueblo donde están. Hoy 2021, 2022, 2023. No necesitas tablet, les regalas la tablet y así que se conectan en la tablet. ¿Cómo les llega el internet? ¿Cómo les llega la luz? ¿No? El tablet no es el símbolo de la modernización. El tablet es el ente del espejismo de la modernización. Denles tablets a todo el mundo. No necesitan tablets, necesitan infraestructura, ¿no? Entonces, oye, Luis, dime, María, adelante, por favor. Sí, perdón que te interrumpa. No, adelante. ¿Qué pasa con la clase media? ¿Todavía no se considera clase media o hay una élite? Los burócratas, entre comillas, sería como clase media. Como clase media. ¿O todavía no surge esto? O todavía no surge, exacto. Le acabas de dar tú a una de las principales problemáticas, ¿no? Que por eso estamos viendo la bonita fotografía del señor John Kenneth Turner y su novia, ¿no? Ahí nos están viendo mientras hablamos. Se ven muy guapitos. Se ven muy guapos, muy elegantes ellos, ¿no? Y ahí están bien felices mientras hablamos. Ese es el gran problema, justamente. Ya les puse pueblo, ya les puse élite. Y entonces viene la gran pregunta. ¿Y la clase media? Ahí les va. La clase media se desprende de este 95% de la población, ¿ok? La clase media es algo, vamos a ponerlo con rojo, porque es algo importante, es algo ambiguo. La clase media es ambigua, ¿ok? ¿Por qué es ambigua? Vamos a explicarlo. Uno, existe, pero no existe. Ahí van a ver por qué. Existe porque se está generando, ¿ok?
Ahorita les voy a decir exactamente de dónde surge. Pero no existe porque aún no tiene forma, no toma la forma. Vamos a explicar las dos. Ok. Si yo tengo una fábrica, vamos a explicar con el objeto de la fábrica o de la hacienda. Apliquen las dos. Y ya vimos que la parte de la industria de la fábrica o de la hacienda es la mayoría. Abarcan la gran mayoría. ¿Ok? De la clase obrera. Yo tengo al obrero. Yo soy el dueño de la industria. Y por lo tanto tengo la mano de obra. La mano de obra es los obreros tal cual. Los que manejan las máquinas, los que se mueren a diario, también. No, qué cosa tan horrorosa. Recordemos que no hay en México, en el mundo ya están los avances de la crisis obrera. Esta crisis obrera en Europa, desde épocas de John Locke en el siglo XVII y XVIII y Marx en el XIX, y a finales ya se van planteando los derechos de los trabajadores y los derechos de los obreros. En México todavía no existe. Entonces, esta gente mayoritariamente analfabeta e ignorante, necesitada se está trasladando a estos lugares, ya sean haciendas o fábricas, y son el grueso de la mano de obra. Pero de pronto, de ese grueso de la mano de obra, surge una pequeña porción de gente que va a ser más lista. Y porque tiene mejores herramientas de la vida o porque simplemente es más inteligente que los demás, y entonces empiezan a aprender a dirigir y se vuelven la parte media entre la élite, que es la dueña, y la mano de obra, que es la clase baja, la clase campesina o la clase obrera. Eventualmente, estas familias van a acomodarse allí y con el paso de las décadas del porfiriato, estas familias se van a volver administradoras, contadoras y demás. Estas familias sí van a empezar a ocupar un lugar privilegiado porque tienen el conocimiento de saber sumar, leer, escribir, administración y demás, y van a poder ocupar las cabezas de liderazgo administrativo, ya sea en obreros o en campesinos. Y un tercero, gubernamentalidad, burócratas, ¿ok? Y por lo tanto, obreros, campesinos, burócratas van a administrar esta clase y será el surgimiento a cuentagotas, de poquitito a poquitito de la clase obrera. Además, Luis, una pregunta, digo, entiendo que también es el momento de que empieza el auge de la inmigración y esos migrantes son los que traen de repente ciertas profesiones y son artesanos y me imagino que ese grupo también es el que va a empezar a formar esta clase media, ¿no? O sea, que van a empezar a hacer lo que no hacen los terratenientes y lo que no hace esa mano de obra esclavizada, ¿no? Totalmente. O los comerciantes también, ¿no? Los comerciantes Exacto. también, exacto. Y también esto que acaba de decir Vivian es muy importante porque el reacomodo del bloque europeo, porque si volteamos a ver Europa, se está cayendo Europa por las guerras civiles de Alemania, de Austria contra Hungría y demás, y se está reacomodando mucho y empieza a migrar mucha gente. Ahora, la gente educada en Europa es por muchísimo más culta y capaz que la gente educada en América. Esto es por la diferencia de educación y demás. México, desde épocas de Lerdo de Tejada, de Sebastián de Lerdo de Tejada, estaba hablándole, llamando a comunidades de migrantes para que éstas vinieran a México, porque como eran migrantes burócratas o migrantes campesinos o migrantes obreros, el migrante obrero europeo tenía
mayor conocimiento de lo que estaba haciendo que el obrero mexicano. Por esa razón es que desde la época de Sebastián Lerdo de Tejada, el gobierno mexicano empieza a invitar a muchos migrantes obreros para que se vuelvan aquí los capacitadores, por así decirlo. El obrero europeo tiene mucho mayor conocimiento y ventaja en cuanto al obrero mexicano. Por eso es que vienen migrando. Y en la historia del siguiente bloque, es el que empieza en octubre, cuando veamos a los migrantes españoles de la guerra civil, a los migrantes judíos europeos del Holocausto y a los migrantes comerciantes árabes, musulmanes, libaneses, por ejemplo, o cristianos libaneses, o judíos del Medio Oriente también, nos vamos a dar cuenta que vienen invitados inicialmente muchos de ellos por el gobierno mexicano, tanto de Juárez como de Lerdo de Tejada, como de Porfirio Díaz, porque ellos tienen mayor experiencia y conocimiento en estas cosas. Un ejemplo, así, yo les he contado mucho de mi casera, que ya en 2 semanas cumple 98 años. Su papá era un ingeniero italiano que vino con Porfirio Díaz, por órdenes de Porfirio Díaz, no directamente de él, pero necesitamos ingenieros europeos que vengan a construir cosas. Y estos ingenieros europeos que vienen a construir cosas vienen más avanzados y vienen mucho más educados. El ingeniero Molatore, que se llamaba así, vino para la construcción, reconstrucción y modernización de la presa hidroeléctrica del Necaxa, de Necaxa, y él se queda en México porque aquí la oferta de trabajo es tremenda. ¿Sí? Por eso también muchísimos de los inmigrantes judíos o de los inmigrantes españoles se quedan en México, y qué decir también de otros lados, se quedan en México porque aquí hay una necesidad tan grande de estos obreros especializados que en Europa serían uno más y en México son los directivos y pueden ser la clase media. Entonces, ese es el surgimiento de la clase media a cuentagotas, ¿no? Porque no... Además, Luis, agregando un poquito a lo que estás diciendo, capaz que no irnos a gente tan preparada con títulos profesionistas, pero por ejemplo el artesano, el sastre, el zapatero, o sea, esas pequeñas profesiones que empiezan a ser también la vida de ciudad, ¿no? El vendedor de puerta a puerta, o sea, todo eso ha generado una clase media. Por supuesto, y eso es también, hablemos brevemente de esto que dice Vivian, que también es súper importante. Hay una película que creo que se llama Moonshine, luego se las busco bien, que es muy bonito, que habla de la modernización de las ciudades en la vida judía de Europa del Este en el siglo XIX, finales, pero esa película es la realidad realmente de todo el mundo en el siglo XIX, o sea, de veras. ¿Qué pasa con las industrias? Fíjense, esta parte de la industria es increíble entenderla, de veras entenderla, porque si la entendemos el surgimiento de la vida moderna. Ahí les voy a dar estas claves para poder entenderla. Antes de la revolución industrial, que es entre 1830 y en adelante, en Europa, y a partir de 80 en México, o sea, llevamos aproximadamente 50 años de atraso. Antes todo era manual, todo era de artesanos y de gremios, y todo se hacía manualmente, la ropa, la comida, las cosas, todo. A partir del surgimiento de la revolución industrial en Inglaterra a partir de 1830 y en México a partir de 1880, aparecen las máquinas que empiezan a facilitar la vida. Pero estas máquinas necesitan gente que las maneje. Por lo tanto, lo que dice Vivian aquí entra como anillo al dedo. La mayoría de y esto es una cosa verdaderamente bien fuerte que no estamos acostumbrados a detenernos a entender, pero es uno de los pilares de la modernización. Supongamos otra vez el ejemplo de nosotros. María Alejandro Bertaeda y todos nosotros somos de un pueblito y cosechamos papas y zanahorias y pollitos y lo que queramos. Aparece la industria, supongamos que en Puebla, ¿ok? Vivimos en pueblos alrededor de Puebla. Nuestro escenario es ese. Y de pronto aparece una industria de vías de tren.
de Puebla. ¿Y por qué Puebla? Pues porque hay que conectar Puebla con Veracruz y Puebla con Ciudad de México. Y bueno, ahí hay trabajo y mucha paga. ¿Qué pasa? Nosotros creamos campesinos por la nueva paga y el nuevo esquema de una vida mejor. Abandonamos el campo y nos trasladamos a las ciudades para tener un trabajo en la fábrica de telas, de trenes, de bombillas, de martillos, de lo que quieran. Y entonces hay una enorme crisis en todo el mundo occidental, que es el abandonamiento del campo, el abandono del campo y el crecimiento de la industria. Y entonces, imagínense, lo que hoy estamos viendo con estos pueblos indígenas en México que abandonan la parte campesina y se van de migrantes o mojados a Estados Unidos, lo vivíamos en ese sentido cuando abandonan la parte... ¿Cómo se llaman las parcelas de Xochimilco, Chinampas? Las chinampas se abandonan, exacto, se abandonan chinampas, haciendas y tierras y se va la gente a trabajar en fábricas. Entonces, eso genera dos cosas. Si nosotros somos inteligentes, vamos a empezar a aprender a escalar en la jerarquía de la fábrica. Y entonces, sí, yo soy el obrero, pero de pronto soy más listo y me volví el jefe, el peón, perdón, el capataz. Ahora ya no dirijo a los obreros, ya no soy un obrero como todos, soy el capataz de los obreros. Y luego mi hijo ya es el administrador. ¿Sí me explico? Ya pertenece a estos administradores de las fábricas. Y entonces ya me puedo ir acomodando en un esquema nuevo. Y si no soy tan inteligente o si las condiciones de mi vida no me lo dan y no me lo otorgan y me tocó nacer del otro lado de la cara de la moneda mala, pues entonces todo esto pues me va a ir de la fregada, pero voy a tener un sueldo fijo. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, pues uno de las consecuencias alternativas es nada más y nada menos que el crecimiento absurdo de las ciudades. ¿Ok? Así tal cual. El crecimiento absurdo de la demográfica en los grupos de las ciudades. Y Puebla se desarrolla, Monterrey, por ejemplo, también, ¿no? Guadalajara, Morelia, Celaya, todas las ciudades, Veracruz, Acapulco. Luis, pero tengo Adelante. una pregunta, pero ¿podemos hablar como de un porcentaje de esa clase media o no podemos realmente decir como un 1% de la población, porque realmente 95% era parte de la clase obrera, entonces podemos decir, no sé, un 1%, un 2% de esa población era pues clase media, ¿no? De este grupo de personas del que estás hablando, o Fíjate no que podríamos realmente identificar. es muy ambiguo identificarla al principio del porfiriato, porque como la clase media se empieza a gestar en las fábricas de las ciudades y en las haciendas del campo, no hay manera de medirlo, porque empieza a surgir. Pero sí te puedo decir que para finales de la Revolución Mexicana, 1930s, la clase obrera ya ocupa un 35-40% del total de la población mexicana. Pero la clase media más bien, la clase media. Y una de las políticas del gobierno mexicano, de Lázaro Cárdenas y de Miguel Alemán, que es de 1934 a 1940 y de 1940 a 1946, es crecer la clase obrera. Y para 1950 la clase obrera llegó a ocupar, la clase media, perdón, ya llegó a ocupar un 50 y tantos % de la demográfica. Los años 50 fueron los años dorados de la clase media. 50 es la década de los 40 a los 50. Y a partir de los años 60, las mismas políticas gubernamentales, lo veremos en el siguiente bloque, van a hacer que la clase media se achique. La propia política gubernamental hasta la fecha está siendo, y gubernamental y empresarial, ahora ya no son haciendas ni industrias, ahora son empresas, está haciendo que la clase media se achique, porque
cuando la clase media crece, ¿qué sucede? El siglo XX nos enseñó que cuando las clases medias llegan a ser lo suficientemente saludables económicamente y nutridas intelectualmente, las clases medias son las que derrocan a los gobiernos. Rusia, Tengo otra pregunta, tengo otra México y preguntita Chile. también. Adelante. De este grueso de este 95% que no sabemos exactamente para entonces cuánta cantidad era clase media, estaban obligados a comprar dentro de las tiendas de rayas todo este inclusive ese grupo de ellos, porque ellos estábamos diciendo ahorita que pueden salir, que se van a las ciudades, o sea, o ellos también estaban obligados a, no, o sea, bajo este yugo que los demás no podían salir, o para ellos de alguna manera se les facilitaba un poquito más y sí pudieron salir poco a poco. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. Fíjate que es bien interesante esto que dices, porque claro, en el esquema de la hacienda es la tienda de raya y están limitados a vivir allí. En el esquema de la fábrica urbana, citadina, también hay un control y una opresión tremendamente fuerte para los obreros. Los obreros de las fábricas en las ciudades viven en unas situaciones infrahumanas de pobreza y de miseria. De hecho, todas estas cuestiones de los suburbios, pensemos rápidamente en México, en la Ciudad de México, pensemos en Tlatelolco, Nonualco, Tlatelolco, por ejemplo, Azcapotzalco, que son barrios que ya existían desde la época prehispánica, pero que se van a volver los suburbios, ¿no? De estos grandes, la colonia Guerrero, por ejemplo, ese es otro gran ejemplo, ¿no? La colonia Guerrero, todas estas son colonias que se van a empezar a nutrir definitivamente de la migración de obreros, pero estos obreros van a estar obligados a comprar dentro de la misma contexto de la fábrica. Ahora, ¿qué pasa con los de la clase media? Los de la clase media empiezan a ganar muchísimo más dinero que un obrero, ni remotamente el dinero del dueño de la fábrica, obviamente, pero empiezan a hacer el privilegio de esta clase media en el cual empiezan a acceder a propiedades en la Ciudad de México o empiezan a acceder a comprar cosas y ellos no compran en tiendas de rayas, ellos empiezan a comprar con sastres, con costureras o incluso los directivos que siguen siendo empleados, pero son de un nivel mucho más elevado, ya pueden en algún momento acceder a tiendas o boutiques. Entonces se empieza a construir el elemento complicado en la política. ¿Por qué? Porque, y vamos a ponerlo con la pregunta de Halal que nos dice, que nos mencionaba. Yo como obrero, pues voy a apoyar a la industria o a la hacienda donde vivo porque no puedo vivir de otra cosa, estoy prácticamente esclavizado en ello. Y si me levanto en armas, pues es con la consigna de que el patrón o el hacendado me van a matar. Pero por lo tanto estoy oprimido espacialmente, estoy oprimido socialmente, económicamente, obviamente, ¿no? Y ideológicamente ni se diga. Pero ¿qué pasa con la clase media? La clase media al principio tiene que apoyar a la élite también, porque la clase media es la que vive del señor industrial. En la avenida Bucareli, en la Ciudad de México, hay un conjunto de casas preciosas y divinas que se llama el conjunto Mascota. El conjunto Mascota fue creado como casas y departamentos para la clase media, para los directivos de la fábrica La Mascota. ¿Ok? Y eventualmente la clase media va a poder acceder a sombreros, abanicos, coches, casas y así, dándoles la ilusión de que están mejorando económicamente. Y sí, pero esa cuestión económica viene directamente del dueño de la industria o del dueño de la hacienda. La clase media, críticamente, hay que decirlo, es muy triste, la clase media es la servidumbre de la clase alta. La clase alta contrata a la clase media para que la clase media tenga que
correr, contratar o administrar todo lo que sucede en la hacienda o en la industria. Pero eso es al inicio. Los hijos y los nietos de estos miembros de la clase media que van a gozar de una vida mediamente acomodada y de una educación, incluso de viajes, ellos se van a dar cuenta de la opresión que están viviendo los demás. Y de allí surgen los movimientos sociales, que vamos a ver, nunca van a surgir de la clase alta, porque la clase alta no se va a dar un balazo a sí misma, y tampoco va a surgir de la Me clase imagino, alta. me Sí, imagino, Luis, sí, me imagino, Luis, digo, no me quiero adelantar, pero esto tiene mucho que ver con el inicio de la revolución. ¿Dónde está el foco para que empiece la revolución? Obviamente no va a ser en la ciudad, en una clase donde está la clase alta o donde está la clase media aspiracionista a la es, clase alta, ¿no? Entonces, es, es muy fácil buscar ese, pero digo, no solamente la Revolución Mexicana, la gran mayoría de por ejemplo, la Revolución Rusa no se inició como consecuencia de la Revolución Industrial en Inglaterra, sino que inició en el campo, o sea, fue a buscar el foco del campo, de esa gente esclavizada, de esa mayoría esclavizada que no tiene a dónde aspirar, ¿no? absolutamente. Si volteamos a ver el caso de los bolcheviques, por ejemplo, Exacto. ¿no? Es exactamente un paralelismo muy importante. Si nos vamos a ver el caso de la Revolución Francesa, pero la de 1848, o también en ese mismo año, la Revolución Inglesa, el levantamiento por la sequía la hambruna de las papas, que también es una crisis agrícola, Sí. también es lo mismo. O sea, viene de ahí. Exacto. Mira, yéndonos más actual en el tiempo, por ejemplo, lo que yo conozco de la historia, que es de Uruguay, el movimiento revolucionario Tupamaro, que fue el movimiento que inició la revolución en los años 60, después terminó con el golpe de Estado, es en el campo, con Claro, los cañeros, en la zona del campo, no en la ciudad. exactamente, así es. No, definitivamente. Y eso es lo que te hace entender, claro, de dónde surge, del que no está ni aquí ni de allá, ¿no? O sea, del que tiene los Exacto. medios, pero no va a ser el que tiene los medios originalmente, porque supongamos, pensémoslo en el ejemplo, vamos a poner a nuestros abuelitos, en este ejemplo hipotético, nuestros abuelitos que son los primeros que salen de clase baja a clase media, van a estar agradecidos con el sistema, agradecidos con el señor industrial o con el patrón de la hacienda, ¿ok? Y entonces ellos van a estar agradecidos y no se van a ir en contra de, como decimos en México en la frase, la mano que te da de comer, ¿ok? Pero el hijo de ese señor y el nieto de ese señor y el bisnieto de ese señor van a haber nacido, cada uno de ellos, en teoría, en un esquema más agradable, con más lujos, que nos van a poder permitir cuestionarnos. Y ahí, por ejemplo, les voy a dar mi ejemplo que soy yo. Mis abuelos son migrantes, mis bisabuelos, perdón, son migrantes. Son migrantes y migrantes que vinieron en persecución bélica y por persecución religiosa, ¿ok? Y llegaron, pero con casi nada, de verdad. Mis abuelos se volvieron oficios. Un abuelo costurero, tengo por ejemplo, una abuela sirvienta, ajá, que fue sirvienta, un abuelo costurero y un abuelo zapatero y una abuela enfermera, ¿sí? Bueno, mi abuelo zapatero se volvió militar y mi abuela siempre fue enfermera, del lado de mi mamá. Y del lado de mi papá tengo una abuela que fue sirvienta y un abuelo que fue sastre. Eso les permitió a la generación de mis padres y mis tíos tener carreras. ¿Sí? Vean cómo subió de migrante que no tenía nada, ¿sí? Y que fue comerciante y ahí de cómo las pudo, a gente de oficios. Y gente de oficios que le permitió
gente de carrera. De todos mis tíos, del lado de mi papá y del lado de mi mamá, la mitad estudió una carrera. Y de esa mitad, uno llegó a doctorado. Uno, mi tío, el hermano de mi papá. En la generación mía de mis primos, todos, gracias al trabajo de mis padres y de mis bisabuelos y de mis abuelos, todos tuvimos una vida acomodada, relativamente. Pudimos estudiar en las universidades que quisimos, ¿sí? Todos mis primos. Hay algunos que no quisieron, hay algunos que se casaron, otros que se juntaron. La mayoría de mis primos viven en otros países, ¿sí? Se casaron con extranjeros o extranjeras también. Y cada quien, unos tienen negocios. Yo me fui por la parte académica y terminé una maestría y dos maestrías y un doctorado. Y ya, o sea, te vas dando cuenta de esa evolución. Y yo marcho por el movimiento LGBT, por la discriminación, por los feminicidios, ¿sí me explico? Yo pertenezco a una generación que voltea a ver críticamente la sociedad y se cuestiona y marcha y grita y vota y levanta la mano, bla, 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 como muchos de ustedes, porque tuvimos una educación que nos permitió verlo. Y esa educación fue gracias a que nuestros padres tuvieron una preparación, pero nuestros abuelos tuvieron otra, pero nuestros bisabuelos no. O en el caso de varios de ustedes que son más grandes que yo, pues de los abuelos migrantes y de los padres profesionistas. O sea, pero Luis, justamente te da esa posibilidad, esa preparación, esa formación, te da la posibilidad de marchar por ideales, pero no por hambre. exacto. Que fue por lo cual se inician las revoluciones. Exacto. Y es por lo que el hambre del pueblo. Y es un enfriamiento, tarda. Mi bisabuelo no iba a quejarse del sistema porque él al contrario buscaba meterse en el sistema. Yo que ya nací en el sistema con el privilegio, volteo a ver y digo, espérate, no es justo que exista A, B, C, D, E. Y entonces tiene un proceso de que tarda mucho tiempo. Y como dice Jalala en el chat, la clase baja nunca lo va a hacer, simplemente porque no tiene los medios. De ninguna manera. Y ahora entendemos por qué los gobiernos occidentales, desde los 50, que son el boom de las clases medias, se han buscado limitar la clase media. La limito, porque no me conviene que sea esa clase la que sea grande. Porque en el momento en el que crezca esa clase media, con los nietos y bisnietos que ya son intelectuales, que como bien dijo Vivian, no marchan por hambre, sino marchan por la conciencia, porque gracias a no tener hambre podemos tener conciencia. Es una cosa fuertísima. Tenemos conciencia porque no tenemos hambre. O sea, está muy cañón, ¿no? Entonces, eso es lo que resulta. Es muy, muy, muy fuerte, de veras muy, muy fuerte, ¿no? Ahora bien, para ir cerrando la sesión. Todo esto es lo que le pregunta John Kenneth Turner a Díaz en 1909. John Kenneth Turner viene de Estados Unidos. Sabe lo que está pasando. ¿Por qué Estados Unidos manda periodistas? Porque los intereses de Estados Unidos se empiezan a ver amenazados si sucede algo en México. Por lo tanto, Estados Unidos, que va a ser un personaje que va a estar aquí presente todo el trimestre, va a estar presente. Manda periodistas para que los periodistas digan, a ver qué está pasando. Y cuando Porfirio Díaz contesta con Creelman, la entrevista a Díaz Creelman, y con Turner, cuando Turner se entrevista con Díaz y hace un libro, describe una realidad peligrosa. El gobierno me está dando todo el orden y progreso, pero nosotros conocemos qué está pasando aquí. Y tenemos esto. Y hay todo esto, este cuadro que acabamos de desarrollar en 1 hora y media, es una bomba de tiempo. En cualquier momento
va a estallar. Estados Unidos lo sabe. Estados Unidos sabe que hay una clase media que está empezando a crecer. A lo largo de 30 años ha crecido. Por eso es que ya empieza a tener forma. Empieza a tener forma. Lo que les puse es de a poquito en poquito. Pero el problema está muy cañón en la sucesión presidencial. Está terriblemente de la patada con las leyes agrarias. La violencia... Una pregunta, Luis, perdón que te interrumpí. Pero ¿cómo Kenneth Turner se entera de todo esto? O sea, obviamente, entrevista a Porfirio Díaz, pero me imagino que para tener conocimiento de todo esto habrá recorrido el país. O sea, ¿cómo llegó a esa información? Porque las revueltas en el país, ya son varias, son noticias que llegan a Estados Unidos. Hay un problema en la sucesión presidencial, porque Estados Unidos tiene que enterarse con quién va a ser el siguiente business, con Bernardo Reyes, con Ramón Corral o con Félix Díaz, ¿no? Porque Estados Unidos está muy preocupado porque, oye, estamos sacando petróleo y estamos sacando plata y estamos sacando oro y estamos sacando un chorro de cosas de las minas y de las haciendas. Entonces, hay problemas internos de administración y de violencia en las haciendas. Por lo tanto, señor presidente, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué sucede? Por eso se va enterando Estados Unidos y manda estos dos. Y cuando Estados Unidos recibe la noticia de este libro llamado México Bárbaro. Pero lo que pregunto es, ¿cómo escribe Turner México Bárbaro? O sea, me imagino que no fue solamente una entrevista a través de una entrevista a Porfirio, sino ¿cómo llega a escribir ese libro? En ese sentido, como lo que mencionabas ahorita, los viajes, la propia narrativa de ver la vida en las haciendas, ¿no? En la realidad en México, esa realidad, y contraponerla con Díaz. Y Díaz contesta, todo está bien. Todo va, pero perfecto. Con la entrevista a Krillman es todavía más hipócrita el asunto, porque Krillman sí se atreve a preguntarle a Díaz, oiga, ¿y usted para cuándo deja? Y Díaz contesta la siguiente frase que vamos a poner en amarillo porque es muy importante. La contesta diciendo lo siguiente: me retiro cuando exista una clase media. Sopas. Y entonces, cuando dicen exista una clase media, estos dicen, o sea que ya se va a retirar. Y estos empiezan a organizarse y suceden las elecciones de 1910. Digamos que son las corcholatas. Exactamente. Son las corcholatas. Exactamente. Y para cerrar la sesión y que nos caiga este 20 y hagamos un cierre, un closer de todo esto, les voy a poner nombres. Nombres en azul. Los nombres de azul son los nombres de las personas que van a ser las más representativas en cada uno de estos problemas. Y cuando veamos estos nombres van a decir, ah, claro, aquí entra esto. Fíjense nada más. 1, 2, 3. Madero. Madero entra aquí. Madero es una persona que va a decir, señor presidente, ya basta. Madero es muy interesante, no le va a quitar la presidencia, no le va a pedir la presidencia. Madero va a decir, oigan, ¿saben qué? Pues la vicepresidencia por lo menos. O sea, pero es un político que entra, vean, a quitar este orden de sucesión. No Bernardo Reyes, no Ramón Corral, no Félix Díaz, sino una nueva cosa, Madero. ¿Ok? Ahí está Francisco y Madero. Francisco y Madero lo vamos a poner aquí. ¿Ok? En este mismo sentido, un general maravilloso, una figura que les va a encantar cuando lleguemos a verla. Un general que es la representación del derecho y de las cosas bien hechas. Felipe Ángeles. ¿Ok? A todos estos los vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Sale? El que tiene nombre de aeropuerto. Felipe Ángeles. ¿Sale? Ahí está. Político. En la cuestión nada que ver con lo bien hecho, ¿verdad, Luis? Es lo que yo digo. O sea, mendigo, aeropuerto
pedorro. No, y además de una persona tan emblemática. Ustedes van a amar a Felipe Ángeles, lo van a amar, lo van a amar, lo van a amar. Ahora bien, agrario. Emiliano Zapata. Zapata está aquí. Zapata va a pelear por lo agrario, por destituir las leyes de reforma, por arreglar el problema de la legislación de la tierra del virreinato, por pelear por los derechos de los campesinos y de los trabajadores, de las haciendas, por el derecho a la tierra. Ese es Zapata. Zapata está peleando desde este lado por el problema agrario. Siguiente, Villa. A Villa lo ponemos en contra de esta violencia del Estado, en contra de esta violencia y corrupción gubernamental, en contra de la violencia de los cuerpos de rurales, en contra de la esclavitud que tiene el campesino o el obrero en las tiendas de rayas. Ese es Villa, ahí va a pelear, ¿ok? De ese lado. Libertad de prensa, los hermanos Magón. Híjole, importantísimo. Mucho menos porque vivió menos, le tocó, pero es Posada. ¿Ok? Mucho menos porque vivió menos. Y aquí, de este lado, vamos a poner un Venustiano Carranza, a un Victoriano Huerta, el malvado de Victoriano Huerta, a un Obregón, ¿sí? Al alumno de Obregón, mano derecha de Obregón, ¿sí? Al gran seguidor y continuador de Obregón, Calles, Plutarco Elías Calles, y al alumno de Calles, el seguidor de Calles, con quien ya termina, Cárdenas, ¿ok? Así terminamos la sesión. Estos nombres, Madero, Ángeles, Carranza, Huerta, Obregón, Calles, Cárdenas, del lado político, y lo separé aquí porque estos además, vamos a ponerlo aquí porque es importante hacerlo, ¿sí? También Ángeles, vamos a poner Ángeles de este lado. Además de político es militar, ¿ok? Que se entienda esta parte, no solamente es político. A Madero lo dejamos solito ahorita. Madero, que son los dos, Francisco y Gustavo. Y Gustavo, exacto. Híjole, que vamos a llorar con Gustavo, ¿ok? A Zapata en lo agrario, a Villa en lo gubernamental, ¿sí? Militar también, y en la prensa a esto. Les voy a sacar screenshot de esto y se los voy a mandar por correo electrónico cuando les mandemos la grabación de la sesión, ¿sí? Ahí está, se los guardo y se los mando para que si están tomando notas tengamos estos cuadros que ya saben las que han tomado clase conmigo, que me gusta mucho hacer estos cuadros explicativos, ¿no? Y bueno, de esta manera terminamos la sesión inicial de esto, 11 sesiones que vamos a estar hablando de la Revolución Mexicana desde su inicio hasta el fin, ¿sí? Y tocando estas visiones en orden cronológico. Nada más que les adelanto, ¿no? En este sentido, que llegan 1910 y todo el mundo dice, ok, Grillman ya anunció que Díaz dijo que cuando estuviera la clase media, nada más que, ¿no? Todo el mundo está muy feliz y muy contento, ya se va a retirar, ya por fin, ya dijo que sí, y el México bárbaro y todos felices y contentos, y ahí está Madero, y ahí está Carranza, y ahí están todos así como entiesos, así a la expectativa de qué va a ser, y todo el país igual, y terminan las elecciones de 1910. Los resultados, tambores, trr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 
más. Y todo el mundo dice, ¿qué? Pero si no está, si no dijo el Señor que... Y ahí es cuando explota. ¿Por qué? Porque no, yo claramente, yo me pude haber ido por el lado de, y entonces Porfirio Díaz es religión. Sí, pero la frase de, y entonces Porfirio Díaz es religión,
tiene de trasfondo todo esto que acabamos de ver en hora y media. Por eso el país dice, se acabó. Se acabó. Ya, no hay manera. Esto se tiene que terminar por vía de la violencia. La siguiente sesión empezaremos con un personaje que van a amar, lo van a amar, lo van a querer de amigo. O sea, de ese nivel van a decir, madre mía, si todo el mundo fuera como él. ¿Quién? Madero. Pues Madero. Y al mismo tiempo lo van a odiar, lo van a detestar y van a decir al mismo tiempo de si todos los políticos fueran como Madero y al mismo tiempo decir que nadie sea como Madero. O sea, Madero es la ambivalencia completa y absolutamente. Es una historia, de verdad, tráiganse la palomita la semana que viene. Con espiritismo incluido. Espiritismo es la parte más chismosita de esta sesión, porque vamos a hablar de 3 espíritus de Madero. No, es una cosa. Y viendo que era demasiado buena gente, debería haber tenido confiado. Mira, era demasiado buena gente. Le llamaban ingenuo más que bueno. Se llamaba ingenuo de manera elegante y se manda exactamente de manera no elegante. O sea, muy confiado. Pero lo van a amar, porque no hay manera de no amar a Madero y al mismo tiempo no hay manera de no odiar a Madero. O sea, es una cosa muy, o sea, no, lo que les decía, van a decir de, no, Madero, no lo hagas, no. Y ahí va Madero, y ahí va y lo hace, y se le está y ya no va y lo hace. O sea, de verdad, es una cosa bien intensa. Entonces, las invitamos, inscríbanse con Ale, ya está lista para que se inscriban con Ale. Ajá, cualquier duda con Ale, por favor. 11 sesiones, o sea, 10 más, esta fue la primera, sobre la Revolución Mexicana. Y bueno, si tienen amigos o amigas que quieran esta historia, es una gran telenovela, pues también nos las invitan, por favor. Les agradecemos. Luis. Dime, adelante, por favor. Perdón, pero yo de hecho no es de esta clase, yo creo que es de la pasada, pero no tomé tampoco, no tomé ese curso, pero sí vi alguna de tus clases de Juárez. Tenemos una preguntilla ahí que tenía una duda de lo que mencionaste en el principio, de que no nada más se lleva entre las patas a la iglesia, sino también a todos los grupos indígenas, pero no entendí muy bien por qué porque ellos decidieron no hacer un tramo. Claro, exacto. Ellos decidieron apoyar a la iglesia, los indígenas, porque la iglesia que los tenía controlados le dijeron apoya, no se lo apoyaron. Pero la más importante que es la legal es que los títulos de propiedad de todos los pueblos indígenas los había dado la corona desde la época del virreinato. No tenían documentos actualizados, por así decirlo. Entonces, como México ya era independiente, ya no dependía de España, automáticamente todos esos papeles quedaban invalidados, ¿no? Porque los había dado el gobierno español, la corona española, cuando éramos virreinato de España. Entonces, tras las leyes de reforma, se tiene que remodelar o reactualizar estos papeleos y no lo hacen. Y entonces, con ese sí se les da como de un tiempo chance como de actualizarse, así como lo hace Hacienda, pero igual que ahorita, ¿no? Que mucha gente es ignorante, no sabe ni cómo. O sea, pues así sí te doy chance en palabra, pero pues realmente en términos del Telecán, otro ejemplo, o sea, muchos ejemplos de que pues sí te digo que lo hagas, pero no te digo cómo. O sea, dentro de todo hay una ignorancia tremenda, ¿no? Y no saben cómo hacerlo. Absolutamente. No hay una ignorancia tremenda porque no saben ni leer ni escribir. Esa es una. 2, hay una ignorancia tremenda legalmente porque, ok, lo hago, ¿y cómo lo hago? O sea, ¿qué te traigo? ¿Qué te llevo? ¿O qué? O sea, dime cómo. 3, hay una falta de comunicación por las vías de comunicación que no existen, en donde no se puede enterar. Y la última, el pueblo indígena apoya a la iglesia todo el tiempo porque está bajo el dominio intelectual de la iglesia. Entonces, si la iglesia le dice que Juárez es el hijo del demonio que quiere destruir a la Santa Madre Iglesia, el pueblo va a decir, pues no vamos a hacer nada del gobierno porque Juárez es el hijo del demonio. Entonces, en ese sentido, por eso es la falta de comunicación.
Ujú. Tal cual. Bueno, pues, Gracias. y bueno, les recomendamos que les recordamos que esta semana es la semana de clases muestra. Se pueden seguir metiendo a las clases que quieran con este link. Mañana a las 7 de la noche tenemos Historia de la Arqueología con la doctora Ay, Elka se Cabrera. juntaron, ¿no, Luis? Qué bueno. Con Preciosa. este mismo link. Con este mismo link, Berta, exactamente, con este mismo link. Y tenemos, esto es a las 7. Y a las 8:30, con este mismo link, tenemos Monarquías del siglo XX. Todo el chismecito de la monarquía española, el imperio austrohúngaro, hasta llegar Hola a TV. Es Isabel. Hola TV. Hola TV, exactamente, es exactamente, totalmente, hasta llegar a la reina Isabel y a Camila Parker Bowles, la nueva reina de Inglaterra. Oh, Luego, my el God. miércoles tenemos con este mismo link Arte Contemporáneo, misceláneo de arte contemporáneo con la doctora Maripaz Amaro. Buenísimo el curso para aprender a entender y gustar el arte contemporáneo. Buenísimo. Entonces, tenemos esto. Y pídanle a Ale el link de la semana de clases muestra, pero de YouTube, por si no pueden ver alguna de nuestras sesiones o la clase de la doctora Batia Cohen, que acaba de pasar ahorita. Buenísima. Buenísima, ¿verdad? Sí. Buenísima. Si la quieren ver de muestra para inscribirse, pídanle al link. Allí se van a estar subiendo en ese mismo link de YouTube, se van a estar subiendo todas las grabaciones y en el link de Zoom se van a poder meter. Si por alguna razón no se pueden meter a esas clases, en el link de YouTube las van a ver después. ¿Sale? Oye, ¿qué fue pasada, con Ale? Con Una Ale, preguntita, con please. Ale, con Ale, por favor. ¿Sí? Con ¿Vas, Ale. Pero, vas a volver a dar el curso de Historia de México desde el principio cuando termine este? Sí, exactamente. ¿Cuándo No, lo pero vamos a falta- hacer? En enero. En En enero. enero empezamos desde el módulo prehispánico, ¿ok? Y ¿Y desde igual el de las monarquías también lo vas a volver a dar? el de las monarquías no sabemos todavía Faltan porque dos. nos están pidiendo mucho el de historia del arte. Ah, ok. Entonces, ok. ahí ¿Y el de es- Jesús va a continuar Ah. después también en el enero? de Jesús va a continuar, sí, va a continuar, pero yo creo que también en enero. Ujú, Ok, parte 2, ¿sale? ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, Oye, una feliz- pregunta muy tonta. ¿Qué mencionaron que las corcholatas y me quedé clavada? ¿Qué son las corcholatas? Ah, Ah, es Por que no es de favor. México. Es de México. perdón. No, es que no es de México. Luego No, digo, no, es de- bueno, sí soy de México, pero no soy de México, ¿cómo ves? bueno, no Perdón, vives en perdón. México. No sé qué es eso. Vivian, Las corcholatas Los son candidatos del presidente. ajá, lo que en eran México unas, les decimos presidenciables, ¿no? Ah, porque eres ¿Por muy qué les dicen decente. corcholatas? Porque así pues le así llamó les el puso él. presidente. Así les puso él, exacto. porque se abren. O sea, son, Destapando. Se porque destapan, son las como está los destapando. tapados de antes, Destape, ok. Claro, claro, claro. pero él les puso las Las corcholatas. palabras originales es yo tengo mis corcholatas y soy el único destapador. Veré Ah, a quién está. sí, ok, Así ok. empezó el asunto de Así, tal cual, Berta. Exactamente. Así es. Así, tal cual. Luis, gracias. Gracias. Felicidades a por el ustedes. cierre Muchas de Gracias, Gusto Luis. verlas. Emiliano. Nos vemos mañana. Ay, gracias. Nos vemos Nos vemos el mañana. jueves. Buenas Bye. noches. Bye. Bye, bye. Bye.